Hola amigos, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos a este su espacio Expande tu Luz, un espacio para compartir. El día de hoy, el tema con el cual me gustaría compartir con ustedes es dedicado a los cuidadores, a los que acompañan a las personas enfermas. Esta entrega la he denominado Las secuelas del dolor. Espero que encuentren en esta entrega algo que los inspire y les ayude a salir adelante. Realmente cuando acompañamos a alguien en la enfermedad, sobre todo de un familiar, por la experiencia que he tenido personalmente, es de los trabajos más difíciles a los que debemos enfrentar. Ver sufrir a tu ser amado, ya sea un padre, un hijo, un hermano, un tío o hasta un amigo, es una experiencia dolorosa y desgastante, tanto física como mental y no se diga emocionalmente. Toda la atención, la verdad es que se centra en la persona que está mal. Pocos o casi nadie se preocupa por el cuidador. Hasta el propio cuidador pierde conciencia de sí mismo. Todo lo que tiene y le preocupa es el propio enfermo. En este punto hablaré un poco en primera persona porque es parte de mi experiencia. El alma nos duele y se estruja cada vez que se pone delicado el enfermo. Una inmensa impotencia y sufrimiento se apodera de uno. Ansiedad, miedo, enojo, frustración. Todo aparece en el mismo momento. Pero, aunque todo eso nos carcome por dentro, no podemos derrumbarnos, no podemos flaquear ni mostrar ninguna debilidad. Debemos ser fuertes. Cuando lo más difícil pasa, nos tranquilizamos y un poco de paz regresa al alma. Pero el temor sigue acechando, esperando que otra situación inesperada suceda. Es una montaña rusa. Tus emociones suben y bajan. Cuando aparentemente todo está estable, tu interior está totalmente en vigilancia, checando cada parámetro, cada detalle para evitar a cualquier costa la pérdida de esa estabilidad. Te aferras a ese bienestar pasajero que no sabes cuánto durará. En esos momentos tratas de hacerle la vida lo más placentera posible a tu ser querido. Tratas de hacerlo reír, de acompañarlo, de hacer amena su estadía. Aunque muchas veces ríes y tu rostro muestra paz, por dentro una tristeza inunda tu corazón al verle ahí, en esa condición. Realmente te duele y mucho. ¿Sabes? Todo lo que he descrito es real. Son parte de lo que implica acompañar a alguien en su proceso de enfermedad. ¿Es agotador? Sí lo es. ¿Es traumático? Sí lo es también. Pero en toda esa aparente oscuridad se puede encontrar a Dios. ¿Se puede encontrar de alguna forma un rayo de luz en medio de esa neblina espesa? La respuesta es sí. No te voy a mentir diciéndote ya no te dolerá, que no sufrirás y que no desesperarás. Sí lo harás, pero encontrarás muchos regalos ocultos detrás de todo este penar. Hoy, cuando volteo a ver ese capítulo de mi vida, debo reconocer que hay partes que aún duelen y que aún están en proceso de sanación. Sin embargo, puedo apreciar y admirar esos regalos de los que antes les mencioné. Muchos se han de preguntar, pero ¿qué tipo de regalos se pueden sacar de tan terrible experiencia? Mas mi respuesta para ello sería: siéntate, respira, calla tu mente y déjate sentir. Y hazte la siguiente pregunta: ¿serías la misma persona que soy ahora si no hubiera pasado por dicha experiencia? ¿Estoy feliz y agradecido con la persona que soy ahora? Si tu respuesta es sí, felicidades.
Has pasado una de las pruebas más difíciles que podrían haberse enfrentado en el examen, pues eres capaz de ver más allá de lo que es visible. Si tu respuesta es no, no te apures, pero sí tendrás que trabajar un poco más en tu interior para poder ver más allá de lo evidente y poder disfrutar de los regalos ocultos de esa prueba. Tienes que sensibilizarte más, acercarte más a tu verdad interna. ¿Sabes? Creo que si te platico un poco de mis regalos ocultos, tal vez te ayude a encontrar los tuyos propios. Dentro de todo este aprendizaje, tengo varias anécdotas que me han dejado una enseñanza, un aprendizaje muy valioso. Uno de ellos, lo recuerdo muy bien, fue el día en que se tomó la decisión de realizarle la hemodiálisis a mi mamá. Nos habíamos resistido, sobre todo ella. Habíamos pasado una semana sumamente pesada, casi no había dormido. Al llegar a lo máximo de nuestra resistencia, finalmente tuvimos que llegar al punto de que tuviera que hacerse la hemodiálisis. Ese día fuimos hasta la clínica para que le hicieran la caterización. Ese día fue un día muy duro. Yo creo que de los días más pesados que he vivido hasta ahora, porque no tan solo era la experiencia, sino el tomar la decisión. Sé que no me corresponde a mí, pero yo estaba ahí apoyando. Y en ese momento sientes que todo el peso del mundo está sobre ti y tu familia. Recuerdo que llegamos muy asustados y en ese momento mi mamá ya estaba muy delicada por la uremia, por lo cual pues fue un poco delicada su intervención a pesar de que era ambulatoria. Todo fue bien, pero fue bastante tardado. Llegamos a mediodía y salimos como a las 8, tal vez 9 de la noche, porque fue todo un proceso de estar en observación, de checar que no tuviera ningún problema en su presión. Cuando finalmente salió y nos la entregaron, ella venía débil, pero es un poco más estable. Salimos de regreso a casa. Ya estábamos casi por llegar cuando un exceso de tos se le vino y un poco de sangre al catéter. Nosotros, al ser inexpertos, no teníamos idea si eso era normal, no era normal, si lo habían puesto mal. En ese momento tuvimos que regresarnos nuevamente a la clínica para que la revisaran. En ese punto yo estaba totalmente agotada, física, mental y emocionalmente. Me sentía que había sido el día más pesado de mi vida. Sentía que ya no podía más. Me sentía triste, vulnerable. Es de las sensaciones más desoladoras que se pueden sentir. Finalmente llegamos al consultorio. Ahí nos hicieron pasar a una sala de espera en lo que salían los doctores a revisarla. Con esa sensación de pesadez estábamos realmente los tres. Estábamos solos, ya casi no había nadie. Y sentíamos un vacío terrible. Fue en ese momento que, al estar viendo la televisión, estaba en un canal de comedia y estaban haciendo como una parodia de Vicente Fernández. Todavía me acuerdo y me hace reír que nos contaba que hacían una entrevista y le preguntaban: pero dígame, don Chente, ¿por qué no se corta las patillas? Dice: anda, porque si me corto las patillas, arrastro las nalguillas. En ese momento, a pesar de todo lo mal que me sentía, o en sí lo mal que nos sentíamos como familia, una sonrisa, una risa llegó a nosotros, se iluminó nuestra cara y fue como una descarga de esa tensión. Fue algo mágico y a mi mente vino: ¿cómo puedo reírme? ¿Cómo puedo darme la oportunidad de reírme en estas circunstancias? ¿Cómo es posible? Eso fue mi primer pensamiento, así que ¿cómo? ¿Cómo era posible que pudiera reír en esas circunstancias? Ahí fue un regalo muy importante para mí, porque entendí que el sufrimiento estaba en la mente.
que era algo que dependía de lo que estuviera pensando, en donde estuviera concentrando mi intención. Me di cuenta que aún en las circunstancias difíciles se puede encontrar una sonrisa, se puede sonreír, se puede encontrar un poco de felicidad. Eso nos cambió la energía, eso nos cambió esa tristeza tan subyugante que nos paralizaba, y cambió las cosas. Al poco rato mi mamá entró a la oficina del doctor, la revisaron y nos dijeron que no, que era normal. Pero algo ese día cambió dentro de mí. Ese día hubo un cambio, un entendimiento diferente de la vida, y agradecí muchísimo, muchísimo ese chiste que nos cambió ese estado de humor. Y después entendí lo importante que son las personas que hacen que te rías, los cómicos. Sobre todo yo no entendía la importancia de esas personas que se visten de payasos y van a los hospitales a ver a los niños, a ver a los viejitos o a las personas que están enfermas, que se visten y que hacen cosas chistosas, y que a veces los juzgaba mal y decía, ¿cómo es posible si la gente se siente mal? Ellos ahí riéndose y haciendo payasadas y decía, pero ¿cómo es posible que hagan eso con la gente ahí doliente, sufriente? No, estaba mal, estaba equivocada, no tenía una visión correcta. No saben qué importantes son esas personas para los que están pasando por momentos difíciles. Pueden hacer una gran diferencia, hacen una labor maravillosa. Y de ahí ese aprendizaje fue muy, muy importante para mí. Eso fue un tesoro. Otro de los tesoros es los amigos que se hacen en esas circunstancias. Muchas veces, y por desgracia, es que cuando llegamos a puntos de ese tipo de problemas, de dolores, se comparten, y los lazos que se hacen en esos lugares son fuertes y son de corazón a corazón. Lo triste es que tengamos que llegar a ese punto para darnos cuenta de que esto puede existir, que estos lazos pueden existir. También otro regalo que se me regaló fue el aprender a escuchar. Muy pocas veces aprendemos a escuchar a las personas, y a través de este proceso había gente ahí con una historia, con recuerdos, con cosas que compartir. Y me gustaba mucho sentarme ahí a escuchar a las personas compartir sus historias, sobre todo personas que tienen este tipo de problemas, no solo de hemodiálisis, sino de enfermedades terminales, de enfermedades inmunes, que saben que tienen sus días contados, toman mucha conciencia de la vida, tienen muchas ganas de compartir lo que ellos saben, lo que ellos han vivido. Y me gustaba escucharlos porque todos tenían enseñanzas muy importantes. Muchos nos regalaban sus experiencias, sus vidas, y la verdad es que era muy enriquecedor el poderlos escuchar, pero no todos se daban la oportunidad. Muchos lo veían como que, ay, este señor está contando esa historia, ay, qué aburrido. Para mí no, yo aprendí eso, la verdad es que para mí fue un regalo. Así que el aprender a escuchar es muy valioso, puede hacer la diferencia para muchas personas. El ser escuchadas no tan solo se beneficia al que escucha, sino también el que cuenta, le das la oportunidad de compartir. Otro tesoro fue el amor incondicional. Al ser hija única, pues siempre tuve el amor de mis padres a manos llenas, y hasta cierto punto uno es egoísta, sobre todo porque no conoces otra cosa, y esta experiencia me ayudó a dejar de pensar en mí y empezar a pensar en los demás, amar sin interés, porque es muy fácil amar a nuestros padres cuando nos dan todo, cuando nos ofrecen todo, que nos ayudan, pues por eso los amas a veces. Pero cuando se vuelven vulnerables, dependientes, que no te pueden ofrecer más que su amor, entonces surge un amor más genuino, más profundo, un amor desinteresado. Y yo agradezco mucho haber aprendido ese amor, porque
lo entregas todo sin esperar nada a cambio y es una experiencia muy diferente. Y el amor que recibes a cambio es de otra índole también. Entonces, ese fue otro de mis regalos. Gracias a ese momento yo aprendí a dar, a no solo esperar recibir. También el regalo de disfrutar el aquí y ahora, a aprovechar de la mejor manera cada momento de felicidad, de bienestar, disfrutarlo, agradecerlo y no pensar en el qué pasará después. Eso es de los aprendizajes yo creo que más difíciles, porque siempre está la voz que te dice ¿y qué va a pasar mañana? ¿Qué va a suceder? Pero a veces es tan desesperante esa sensación que te vences y decides no pensar en el mañana y disfrutar el aquí y ahora, porque eso es lo único que tienes seguro, ese momento, ese instante, y quisieras que perdurara lo máximo y lo disfrutas al máximo. Y con este aprendizaje pues aprendí a entender ese concepto de vive aquí y ahora, y trato de ponerlo en práctica, siempre trato de tenerlo en mente. De los regalos más difíciles, pero que fueron también muy importantes, fue el entregar a Dios, a la fuente, a como quieras llamarlo, de todo aquello que te angustia y ser honesto. Con este regalo tuve una experiencia muy particular, muy importante y muy fuerte. Una semana antes de que mi mamá partiera, recuerdo que se fue a hemodiálisis, entonces me quedé a preparar todo. Y en ese punto la verdad es que habían sido ya 8 años de una angustia, de un ir, venir. Habíamos pasado por una hospitalización muy fuerte, todo un proceso de recuperación como de un bebé a volver a caminar, de muchas cosas. Estábamos todos muy cansados y recuerdo que estaba limpiando y una sensación de mucha tristeza y de cansancio llegó a mí en ese momento y empecé a llorar y me sentía muy cansada. Me sentía tan cansada física, mental, emocional, de sostener con la mejor actitud todo esto, que a veces uno se cansa porque es humano. Le dije a Dios: Señor, es que estoy tan cansada, ya no puedo más. ¿Qué va a pasar? En verdad que ya no puedo más, y me solté llorando. A la semana mi mamá falleció. Yo no me había enterado que 3 días antes de que mi mamá falleciera, una tía fue a vernos, y en lo que nosotros estábamos arreglando cosas en el patio, haciendo cosas que mientras una de mis tías estaba con mi mamá en secreto le dijo a mi tía: tengo que hablar contigo. La verdad es que estoy muy cansada. Ya no puedo más. Ya no puedo. He querido estar aquí lo más posible para disfrutar a mi familia, pero mi cuerpo ya no puede más, ni yo tampoco. Y las interrumpimos porque regresamos y ya no pudieron seguir hablando. Tiempo después, platicando con ella, me comentó eso. Y ahí me di cuenta que en primer lugar Dios nos escucha. Dios nos escucha y sabe hasta dónde están nuestros límites y sabe lo mejor para todos. Hasta cierto punto ya habíamos dado todo, ya habíamos llegado todos a nuestro límite. Y no hay culpa, no debe de haber culpa. Somos humanos y muchas veces seguimos aguantando sin saber que el otro ya no puede o que todos ya no pueden. Y lo mejor es ser honestos con nosotros mismos y permitir que Dios actúe de la mejor forma. Duele, sí duele, pero en esto hay que aplicar la confianza, confiar en que todo va a estar bien. Y bueno, uno de mis últimos regalos fue el más duro tal vez, el saber soltar. Dejar que nuestras ataduras emocionales a nuestros seres amados no sean una dificultad para ellos para poder regresar con Dios. En mi experiencia fue difícil porque había miedo, y a pesar de que habíamos crecido, sabíamos todo lo que sabíamos, todo eso no fue nada fácil. Fueron días difíciles porque mi mamá no podía irse porque sentía esa conexión conmigo, con mi papá, y por eso es tan importante soltar para evitar que se cree más sufrimiento de lo necesario.
Cada vez que yo veía que los aparatos marcaban un descenso en los signos vitales, mi simple pensamiento de que pudiera partir hacía que automáticamente sus signos vitales se volvieran a poner en normalidad. En mi interior decía, está bien que parta, está bien que vaya con Dios. Y empezaban a bajar sus signos vitales una vez que decía eso. Pero conforme iba viendo que iban bajando, me asustaba y sentía que no estaba lista y automáticamente sus signos vitales volvían a subir. Así pasamos casi una semana entre subiendo y bajándose sus signos vitales, hasta que un día uno de mis primos me dijo, por favor váyanse a descansar, yo paso la noche con ella. Esa noche mi mamá trascendió y lo que me dijo mi primo fue que él sabía que ya era momento y que nosotros no le estábamos dejando partir por nuestros miedos, y lo único que él fue y le dijo, tía, es momento, estás en paz, y le cantó la canción de Imagina en español de John Lennon, y mi mamá trascendió. Cuando nosotros regresamos, su cara mostraba paz, mostraba tranquilidad, se había ido en paz. Se había ido acompañada y con la compañía de mi primo, estando a su lado, pero dándole seguridad. Entonces ese fue otro regalo que aprendí, que fue duro, porque a mí me hubiera gustado acompañarla en ese proceso, pero entiendo que no estaba preparada, que la estaba atando y que todo es perfecto como debe de ser. Y para mí eso es un regalo muy importante, entender eso, comprender que no mantenerlos aquí de esa forma. Y bueno, estos son algunos de los regalos que yo he podido descifrar o que he podido ver en ese proceso tan importante en mi vida, y que pues creo que pudieran ayudarles a que ustedes encuentren sus propios tesoros ocultos en sus experiencias personales. No es una tarea fácil de un día para otro, pero siempre hay algo dentro de nosotros que nos hace ver como una lucecita en una experiencia, que nos hace sentir que hay algo profundo que aprender ahí. Así que yo los invito que por más difícil que estén pasando una situación, escuchen su corazón, sientan que pueden aprender de todo ello. Bueno, pues espero que encuentren algo que les pueda servir en este compartir, que los inspire, que los haga reflexionar o cuestionar. Y bueno, pues si les ha gustado, pues los invito a que se suscriban y que me acompañen en este camino de regreso a casa. Bendiciones a todos, con amor.